Muy buenas noches, queridos compatriotas y queridas compatriotas. Esas palabras de Florencio obviamente son fruto no de los merecimientos de este servidor, sino de la generosidad del gran amigo y compañero de lucha Florencio Merced. Comienzo mis palabras por agradecer a Rosy, a Mari, a Teresa y a Juan Raúl por su generosidad al invitarme a compartir con ustedes unas reflexiones sobre su padre, el insigne patriota Juan Maribras. Para poder comprender a cabalidad las extraordinarias contribuciones de Juan a la lucha por la independencia de Puerto Rico, tenemos antes que nada que estar plenamente conscientes del tiempo y las circunstancias en que le tocó vivir. Juan muy bien sabía que los seres humanos hacen su propia historia, pero en condiciones dadas y determinadas. Exactamente un siglo después de que en el 1827 naciera en el oeste de Puerto Rico, en Cabo Rojo, el padre de nuestra patria, Ramón Emeterio Betances, nació muy cerca de allí, en Mayagüez, Juan Maribras, cuyo natalicio conmemoramos en el día de hoy. Cuando Juan era apenas un niño, la semilla sembrada por Betances, Hostos y de Diego floreció plenamente en la década del 1930 bajo la inspiración de don Pedro Albizu Campos. Durante su infancia y temprana adolescencia, Juan, por lo tanto, fue testigo no solo del fervor independentista, sin duda mayoritaria en aquella época, sino también de la persecución inmisericordia que culminó con el encarcelamiento de don Pedro y con la masacre de Ponce. Huellas estas, sin duda, imborrables en el espíritu de un joven sensible. Aunque la persecución de los años 30 despertó en nuestro pueblo aún mayor indignación y fervor patriótico, el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial en el 1939 impidió que se hiciera realidad la libertad de nuestra patria. Los Estados Unidos habían invadido a Puerto Rico en el 1898 por razones evidentes para convertir a Puerto Rico en un bastión geopolítico y militar. Y bajo ninguna circunstancia iban a abandonar ese bastión geopolítico y militar. Quiero decirles a todos ustedes que la historia aunque es conocidísima por ustedes, la historia de los últimos años 40, 50, hay que recordar algo de ella en el día de hoy. El liderato máximo del Partido Popular, que advino al poder con la consigna pan, tierra y libertad y la promesa de la independencia a la vuelta de la esquina, abandonó el cauce libertario obedeciendo los dictámenes de Washington. Ya para mediados de la década de los 40, en los inicios de la Guerra Fría, expulsó a los independentistas de sus filas y se abrazó al colonialismo. Claudicación imperdonable que Neruda, el gran Pablo Neruda, se encargó de condenar para la historia en su canción de Gesta. Libro, dicho sea de paso, incautado por las autoridades aquí en Puerto Rico. Baste citar solo un par de versos. Humilde traductor de los verdugos, chofer del whisky norteamericano. Fue para esa época que Juan Maribras comenzó
primero en la Escuela Superior de Mayagüez y luego en la Universidad de Puerto Rico, a convertirse en un destacado líder de la juventud independentista. No es de extrañar, por lo tanto, que durante este periodo de su juventud su militancia culminara a raíz de la huelga del 1948 con su expulsión de la universidad y su posterior traslado a Estados Unidos para concluir sus estudios universitarios. Al mismo tiempo, en el 1946 se fundó el Partido Independentista Puertorriqueño, bajo el liderato de don Gilberto Concepción de Gracia, partido por el cual don Santiago Maris Ramos fue candidato a alcalde de Mayagüez en el 1948 y cuya campaña dirigió, se pueden imaginar ustedes quién, su joven hijo Juan. Comenzando en esa época, a Juan le tocó luchar por la independencia de Puerto Rico en uno de los periodos más difíciles, complejos y turbulentos de nuestra historia libertaria. Repito, le tocó luchar por la independencia en uno de los periodos más difíciles, complejos y turbulentos de toda nuestra historia libertaria. Vamos a repasar someramente ese periodo. Primero desde el punto de vista político. El inicio de la Guerra Fría en 1945 y la furibunda represión antiindependentista por el gobierno de los Estados Unidos. El viraje procolonialista y antiindependentista del máximo liderato del Partido Popular y su implacable persecución encarnada en la ley de la Mordaza del 1946. El retorno de don Pedro Albizu Campos en el 47 y su secuela en Casa Blair y el Congreso de los Estados Unidos. Y el embeleco colonial del Estado Libre Asociado del 1952, al cual muy atinadamente se refirió un político puertorriqueño de la época, no independentista, como un muñeco de trapo. De otra parte, Puerto Rico pasó a ser de una economía agrícola latifundista, de capital absentista, a una semi-industrial, también de capital norteamericano. Ese proceso se fundamentó en el exilio masivo de puertorriqueños y en las muy particulares condiciones de la posguerra, que incluían, entre otros, un mercado abierto a los Estados Unidos sin competencia internacional debido a la postración económica mundial. A esas particulares condiciones se añadieron la cada vez mayor dependencia de fondos federales para mantener la economía precariamente a flote y las exenciones contributivas locales y federales que iban a prevalecer por décadas. Más aún, la persecución y constante propaganda antiindependentista del liderato del Partido Popular llevaron un crecimiento del asimilismo que culminó en la elección de un gobernador estadoísta en 1968 y al decrecimiento del independentismo. Ese proceso desembocó en el nefasto bipartidismo que padecemos hasta el día de hoy. Y fue durante las primeras décadas de la Guerra Fría, la época de la adoración del becerro de oro, que les tocó a los discípulos de don Pedro, a don Gilberto y a Juan, continuar la lucha. Fieles discípulos ambos dieron a respetar al independentismo. No debe extrañarle a ustedes que años después, cuando yo siendo candidato a gobernador se me acercó un compatriota y de muy buena fe me dijo que me respetaba, aunque no votaría por mí. Yo pude contestarle, prefiero tu respeto, aunque no votes por mí, a que votes por mí y no me respetes. Lo demás, añado yo, en el día de hoy vendría por añadidura. Era cuestión de tiempo y circunstancias. Cuando entraba hacia mi oficina en la noche de hoy,
no pude menos que recordar un suceso que aquí mismo aconteció. Subía yo por la escalera al segundo piso, a mi oficina, cuando alguien del salón de la facultad, que queda en el segundo piso, aquí mismo, me dijo, y quien me llamó fue alguien que muchos de ustedes conocieron, un gran puertorriqueño, don Abraham Díaz González. Yo no sé qué elección fue esa, pero fue el día después de una de las muchas elecciones. Me llamó, yo fui. Obviamente los independentistas nunca estábamos muy entusiasmados con los resultados de las elecciones en esa época. Me miró y me dijo, Rubén, ¿cómo están las cosas? Yo, para adelante siempre, Abraham. Y me dijo, no te preocupes de nada. Y esto es algo que tengo que mencionarlo, porque lo recordé cuando entré aquí en el día de hoy. Me dijo, no te preocupes. Lo importante no son las flores, lo importante son los amores. Era cuestión de tiempo y circunstancia. Lo demás vendría por añadidura. Y fue durante las primeras décadas de la Guerra Fría y hasta el día que en el 2010 partió más allá de las puertas del misterio, que Juan Maribraz demostró su gran calibre y su creatividad. Repito, su gran calibre y su creatividad como uno de los grandes en la historia de nuestra lucha patria. Ante todo y sobre todo, Juan fue constante e inquebrantable en el objetivo que une a todos los patriotas, el logro de la independencia de Puerto Rico. Siempre de pie frente a la más feroz persecución, llegando a padecer la pena incalculable de ver a su propio hijo asesinado por el pecado de ser su hijo. Ningún otro patriota en nuestra historia ha tenido que pagar ese precio. Ante todas las tempestades de aquel entonces y las que tendría que enfrentar el resto de su vida, Juan Maribraz dejó un legado imperecedero. Ya lo dijo Martí, el único autógrafo digno de un hombre es el que deja escrito con sus obras. Siempre insistió en la necesidad de atar la lucha por la independencia con la lucha por la plena justicia social. Siempre estuvo del lado de los desposeídos, de los más necesitados, de la clase obrera, de los que trabajan y padecen. Aquí no puedo menos que recordar lo que me dijo un compañero, un militante normal y corriente de la lucha por la independencia. Me lo dijo hiperbólicamente, pero con gran atino. Me dijo, Juan Maribraz le enseñó a Puerto Rico a piquetear y a marchar por sus derechos. Y es que Juan le insufló bríos y militancia a la lucha por la libertad y por la justicia social en tiempos de letargo y deslumbramiento colonial. Fue entonces que lanzó la consigna, despierta boricua, defiende lo tuyo. Y cuando se le cerraba una puerta, abría otra y otra. Ensayó y exploró todos los caminos, todos los métodos posibles, desde los clandestinos hasta los civiles y jurídicos, todos. Desde la escuela superior, pasando por su liderato en la huelga del 48, su militancia y postulación a un escaño legislativo por el Partido Independentista en el 1956 y su asesoramiento legislativo a don Gilberto, hasta la creación del MPI y la abstención electoral, la fundación del PSP y luego de Causa Común, el Congreso Nacional Ostosiano y el MIN, siempre tuvo un norte en su vida, la independencia y la justicia. Pero no paran ahí la creatividad y la fecundidad de Juan. Comprendió como de Diego que Puerto Rico es parte de la bola del mundo
y amplió a nivel internacional y latinoamericano el apoyo a la independencia de nuestra patria. El respaldo de países no alineados y de la comunidad internacional han sido, en buena medida, fruto de la incansable labor de Juan. Las gestiones para la inclusión de Puerto Rico en la agenda del Comité de Descolonización de la ONU, hasta la comparecencia de innumerables puertorriqueños de todas las tendencias ante ese foro, y las resoluciones demandando nuestra libre determinación e independencia, son resoluciones que hoy se aprueban por unanimidad, fruto en gran medida del esfuerzo de Juan. Pero Juan, además de todo eso, estaba convencido de que había que librar nuestra lucha no solo a nivel nacional aquí en Puerto Rico y a nivel internacional, sino también en los Estados Unidos, y particularmente entre lo que hoy se conoce como la diáspora. Por eso dedicó muchas energías a la organización y dispersión del mensaje libertario en los Estados Unidos. Testimonio de ese esfuerzo no solo fue el gran acto a favor de nuestra liberación en el Madison Square Garden en el 1974, sino las innumerables organizaciones y personalidades que hoy en día enarboran la bandera de la independencia en el propio Estados Unidos. Yo podría extenderme en el día de hoy exaltando los valores del compañero como extraordinario periodista, fundador del periódico Claridad, sus méritos como ensayista, jurista, profesor universitario y orador deslumbrante y sobresaliente. Pero al igual que Florencio, resisto a la tentación y prefiero destacar su calidad como ser humano. Hombre de honradez personal intachable, que para usar una frase un poco cursi, pero certera, de un viejo independentista de Sidra, y lo cito, nunca se acostó en el mullido cojín de las conveniencias personales. Y yo puedo dar testimonio de propio y personal conocimiento de que nunca faltó a una palabra que empeñara conmigo. Es posible que a esta altura de esta conferencia, que he preferido leer, porque quería ser lo más certero posible al exaltar la figura de Juan, es posible que algunos de los aquí presentes, algunos todavía no muy conscientes de lo complejo y contradictorio que es el devenir histórico, se estén preguntando, ¿por qué me he limitado al análisis de los méritos de Juan sin haber hecho referencia a las diferencias tácticas o estratégicas que ambos tuvimos en innumerables ocasiones? A esos les contesto con las palabras de Martí, y cito a Martí: los hombres no pueden ser más perfectos que el sol. El sol quema con la misma luz que calienta. El sol tiene manchas. Los desagradecidos no hablan más que de las manchas. Los agradecidos hablan de la luz. Yo soy de los agradecidos. Pero voy más allá. Quiero recordar a todos algo que se nos olvida mucho, que cuando comparamos nuestra lucha por la independencia con otras luchas por la independencia, y gracias en gran medida a Juan Maribraz, entre las diversas agrupaciones independentistas siempre se mantuvo, aún ante las diferencias y discrepancias, un alto nivel de respeto. Aquí en Puerto Rico, en contraste con otras luchas, como ya he mencionado, incluyendo la latinoamericana, la estadounidense y en nuestro día la palestina, la sangre nunca llegó al río aquí en Puerto Rico. Sabemos que hombres y mujeres, patriotas, todos pueden diferir de la mejor buena fe. Y más aún, más importante que eso, poco a poco hemos ido aprendiendo los unos de los otros. Dicho todo lo anterior, quiero recalcar que por fortuna, en la última parte de su vida,
Juan pudo ver cómo se iban derrumbando los obstáculos que han impedido nuestra libertad. Así, esperanzado, me lo manifestó personalmente frente al compañero Fernando Martín allá en la playa en Vieques. Luego del final de la presencia militar de los Estados Unidos en Puerto Rico, contra la cual Juan luchó desde su juventud y que fue la razón fundamental para la invasión del 98, la Marina y la presencia militar norteamericana en Puerto Rico recibieron un golpe mortal en Vieques. De otro lado, durante las últimas décadas del pasado siglo, los privilegios contributivos coloniales fueron extinguiéndose paulatinamente y la internacionalización de la economía fue haciendo trizas a los viejos argumentos tarifarios y de mercado que se esgrimían contra nuestra independencia. Juan comenzó a ver cómo el modelo económico colonial se iba derrumbando. Pero de otro lado, la historia también ha sido muy injusta con Juan, ya que no pudo alcanzar a ver personalmente las muy favorables corrientes de los últimos años. No pudo ver la derrota del colonialismo en el plebiscito del 2012. Tampoco pudo ver la confirmación de lo que Juan sostuvo durante toda la vida, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó la naturaleza colonial del mal llamado Estado Libre Asociado al resolver el caso de Puerto Rico versus Sánchez Valle del 2016. Decisión que fue remachada por la rama legislativa federal con la aprobación de la infame ley promesa. No pudo ver ninguno de estos dos eventos. Tampoco pudo ser testigo luego del plebiscito del 2020 ante el pavor y la renuencia del Congreso de los Estados Unidos ante la posibilidad de la estadidad. La estadidad es un fantasma y los Estados Unidos le huyen como el diablo a la cruz. Pero la justicia, la historia, estarán de parte de Juan, porque él también nos legó luz, y quiero remallar en esto, nos legó luz para alumbrar el camino en los tiempos actuales, que son tan lisonjeros para nuestra libertad. Él también sabía luchar, como de Diego y don Gilberto, dentro del régimen, en contra del régimen, cuando la historia así lo demandara. Esto lo demostró en innumerables ocasiones, no solo mediante su participación en eventos electorales, sino acudiendo a las cortes coloniales en defensa de los trabajadores y los derechos civiles, y para lograr una más justa participación de fondos públicos destinados a campañas electorales para los partidos defensores de la independencia. También hay que destacar sus valiosos esfuerzos para desmitificar la ciudadanía americana y exaltar nuestra propia ciudadanía. Y tan o más importante que todo lo anterior, Juan fue factor fundamental al anticipar y promover un mecanismo y una estrategia inestimable para la lucha del presente. Y me refiero a su insistencia en la Asamblea de Estatus o Asamblea Constituyente para resolver el problema del estatus y encaminarlos a la libertad. Desde principios de la década del 60, quizás los más jóvenes no conozcan este detalle, el compañero Juan comenzó a impulsar ese mecanismo de progenie albisuista, tanto en la arena pública como en el Colegio de Abogados y Abogadas. De más está decir que ese mecanismo, en sus diversas versiones y bajo diversos nombres, es hoy respaldado por amplios sectores de nuestro pueblo de la más amplia diversidad ideológica y que forma parte del programa del Partido Independentista Puertorriqueño. El mecanismo es sencillo y se fundamenta en una realidad innegable. Los Estados Unidos no van a enfrentar el problema del estatus hasta que los puertorriqueños y puertorriqueñas no le causemos una crisis política que los obligue a enfrentarlo.
Vieques así lo demostró, repito. Los Estados Unidos no van a enfrentar el problema del estatus hasta que los puertorriqueños y puertorriqueñas no le causemos una crisis política que los obligue a enfrentarlo. Reitero hoy lo que ya he dicho anteriormente. Ante las nuevas realidades que vive Puerto Rico hay que trazarse como objetivo obtener el poder político para establecer una administración honrada y justa y para encaminar un proceso, un mecanismo que nos lleve a la descolonización de nuestra patria. Y repito, por tercera vez, ante las nuevas realidades que vive Puerto Rico hay que trazarse como objetivo obtener el poder político para establecer una administración honrada y justa y para encaminar un proceso, un mecanismo que nos lleve a la descolonización de nuestra patria. Y así forzar a Estados Unidos a reconocer su obligación descolonizadora. Y para el logro de ese objetivo hay que estar claro en cuanto a ese mecanismo, en cuanto a ese procedimiento que les permita a los que todavía no son independentistas, pero que respaldan la descolonización, apoyar a un gobernador de intachable historial independentista y a un gobierno comprometido con la descolonización y con la voluntad necesaria para forzar a los Estados Unidos a cumplir con su obligación descolonizadora. De esa forma, los votantes, aunque todavía no sean independentistas, podrán, por ejemplo, votar en las próximas elecciones por un candidato a gobernador independentista y por una administración comprometida con un buen gobierno y con la descolonización. Se hable, por lo tanto, esa puerta, la posibilidad de acciones electorales concertadas entre las diversas fuerzas que aspiran a la descolonización. Ese procedimiento, ese mecanismo, esa asamblea de estatus o constituyente sería una institución compuesta por delegados elegidos por nuestro pueblo en representación de las diversas opciones de estatus no territoriales y no coloniales. Hay que dejar claro que esa asamblea de estatus o constituyente no es la que decidirá el estatus futuro de Puerto Rico. Eso lo decidirá el pueblo en votación directa. La Asamblea será el interlocutor indispensable y representativo para negociar con el Congreso de Estados Unidos las condiciones y los procesos de transición de las diversas alternativas. De esa forma, en su día, nuestro pueblo estará en posición de decidir sobre alternativas reales, concretas y no imaginarias. Podremos entonces decidir entre la independencia, que es nuestro derecho inalienable, y las otras alternativas que el Congreso de los Estados Unidos esté dispuesto a considerar. Reitero lo que he dicho anteriormente. Al final de ese proceso llegará el momento de la suprema definición. Los independentistas aspiramos a convencer a quienes todavía no son independentistas para que respalden la independencia. A su vez, quienes promueven otras opciones tendrán igual derecho a promover sus respectivas alternativas. Yo estoy firmemente convencido de que en ese momento de la suprema definición nuestro pueblo respaldará la alternativa de un Puerto Rico libre, democrático y soberano, con relaciones cordiales con Estados Unidos y con todas las naciones del mundo. Una república, como hemos dicho, para unirnos al mundo. Alguien se estará preguntando, ¿y la estadidad? En cuanto a la estadidad, además de ser contraria a la naturaleza de la Federación Americana y por lo tanto inaceptable para Estados Unidos, tengo la firme convicción de que muchos de nuestros compatriotas estadistas se darán cuenta de que la estadidad para Puerto Rico, además de ser un fantasma y un mito, es incompatible con la preservación y fortalecimiento de nuestra nacionalidad, que prácticamente todos valoramos. Descartada la colonia, inatimuerta la estadidad, se vislumbra en el horizonte la tierra prometida. Agradecimiento eterno al patriota y compañero Juan Baribraz, que tanto luchó para que llegara este momento. Martí,
apóstol y maestro, nos enseñó, y lo cito: para ir delante de los demás se necesita ver más que ellos. Repito, para ir delante de los demás se necesita ver más que ellos. También aprendimos que unos ven por hoy, que son los más, y otros ven por hoy y por mañana, que son los menos, que es como se debe ver las cosas de los pueblos. En la lucha por la libertad de nuestra patria, Juan vio por hoy y por mañana. Repito, en la lucha por la libertad de nuestra patria, Juan vio por hoy y por mañana. Estamos hoy aquí para honrar su memoria y para, agradecidos, decirle desde esta orilla que el mañana se acerca. ¡Que viva Puerto Rico libre!